Bienvenidos a la sexta clase de Tecnologías de la Información. Hoy vamos a hablar del concepto de reticularidad, vinculado a la autopista de la información, como generalmente se la conoce a la Internet. Nos vamos a basar en la lectura de Alexandro Barico, en su texto The Game. Es un libro. Nosotros le hemos propuesto a ustedes el capítulo denominado Password, va de la página 27 a la 75. Pero tienen disponible en el aula virtual el libro completo y recomendamos su lectura porque recorre no solamente hechos técnicos, sino que hace una buena evaluación de las consecuencias que estamos viviendo en relación a las nuevas tecnologías, la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Por lo tanto, recomendamos su lectura. Seguramente no en este tiempo, pero es bueno que ustedes puedan bajar este material y conservarlo para próximas lecturas. Vamos a hablar entonces de la transformación digital y para ello tendremos que abordar el tema del sistema binario, cómo funcionan las computadoras y haremos alguna alusión a cómo funciona una computadora en la clase próxima. Vamos a hacer también una breve historia de la tecnología digital y les vamos a proponer a ustedes que puedan ver dos videos, uno sobre Internet y la web y el segundo video que van a encontrar también en esta clase, en este apartado, es sobre la primera computadora que tuvo la República Argentina, ubicada en Capital Federal, una supercomputadora en ese momento, estamos hablando de la década de 1960, en donde la Universidad de Buenos Aires, la UBA, se conectaba a esta autopista de la red, a lo que era embrionariamente la Internet, y la Argentina ya en esa época hacía punta y se podía comunicar. Siempre tenemos esta mirada de que la Argentina ha estado retrasada en esta materia. Sin embargo, Argentina fue uno de los primeros países en contar con una carrera universitaria vinculada a la computación. Y al igual que en algunas películas que ustedes habrán visto, gran parte de las personas que cursaban esa primera carrera de computación eran mujeres. Por lo tanto, les recomendamos ver este video que le hemos propuesto para poder tener una visión amplia de la Argentina en el contexto de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Nos vamos a ocupar hoy de ver el tema de Internet y de la web. Generalmente tenemos algún tipo de confusión y creemos que la web y la Internet son cosas similares. La Internet técnicamente es una autopista que es física, está constituida por cables que conectan distintos tipos de computadora a nivel global. Y tuvo su primera aparición en los Estados Unidos con la idea de poder contactar, de poder comunicar algunas computadoras que estaban en centros de educación superior, en universidades. Una pregunta que va a quedar flotando aquí es, ¿qué es mejor, lo analógico o lo digital? Esto lo vamos a responder en la próxima clase, porque vamos a tener que hablar y vamos a tener que definir qué es analógico, qué es digital y cómo funciona esta tecnología, ¿sí? Pero volviendo nuevamente a las computadoras, a Internet y a la web, si nosotros hacemos un recorrido de lo que ha sido el hecho de la digitalización, los primeros dispositivos que nosotros vemos digitales lo podemos apreciar en 1975, que se populariza porque es a partir de dejar las agujas, que es un dispositivo mecánico con un artefacto que le proveía algún tipo de electricidad, como era, por ejemplo, una batería en nuestros relojes, y pasamos a ver esto de los números, ¿sí? Esta es la primera evidencia de esta digitalización que se hace popular, con relojes que costaban muy poco dinero y por lo tanto la accesibilidad por parte de las personas a esta nueva tecnología. Lo vamos a encontrar tiempo después con una venta masiva de la aparición de la computadora Apple en 1977. Años después, la Commodore. Si ustedes consultan a su padre, seguramente muchos se van a acordar de estos primeros equipos, conocidos como Commodore 64. Y vamos a encontrar también los primeros juegos que se podían hacer realmente muy básicos, como era el Atari, en donde se proponía un juego de mesa, pero en este caso a través de una interfaz, como era un monitor, en el cual nosotros lo podíamos apreciar. Por lo tanto, aquí veíamos la digitalización de manera embrionaria. Y fue tal el impacto que la revista Time, que suele ubicar, revista norteamericana, que siempre suele ubicar a un tipo de personajes en su portada, en el año 1982 le dedicó su portada a una computadora. Era la primera vez que omitían la posibilidad de poner un personaje, una figura pública,
y ponían un dispositivo, en este caso la computadora. Como les decía, en la clase que viene vamos a analizar el concepto de la computadora y este concepto de lo analógico y lo digital, y finalmente cómo se comunican, cómo hablan las computadoras que han permitido finalmente la aparición de todas estas tecnologías que hoy en día nosotros conocemos. Vamos a repasar entonces conceptos que veíamos en la clase pasada. Hablamos de viejos medios que se sostenían en una tecnología analógica, que tenían una difusión, una secuencialidad, una monomedialidad y que tenían obviamente como receptores finales a una audiencia que era totalmente pasiva. Y pasábamos a los nuevos medios, decíamos nosotros, en donde la tecnología va a cambiar, será una tecnología digital, y donde va a aparecer el concepto de reticularidad. En las próximas clases vamos a avanzar en los demás conceptos como la hipertextualidad, la multimedialidad y sobre todo la interactividad, la posibilidad de que las audiencias ya no sean pasivas, sino que puedan producir y reproducir, en este caso, contenidos. Nos interesa entonces el concepto de reticularidad, que va a ser el concepto de Internet. Pero vamos a escuchar en este caso a Homero Simpson, que nos va a comentar sobre qué significa, en este caso, la Internet. Y lo va a hacer en un diálogo, en este caso con uno de sus allegados, que es Flanders. Vamos a ver si el video está disponible, si no lo que vamos a hacer es poder compartirlo a través del campus a este video, que es interesante, nos gustaría que lo puedan ustedes ver, sobre todo por el hecho de poder comprender cómo generalmente las personas que no son especialistas en materia en materia tecnológica, bueno, cómo generalmente utilizamos algunos conceptos como es la Internet, como es la web, de manera, bueno, bastante amplia, muchas veces sin poder tener en cuenta cuáles son los conocimientos o los contenidos técnicos que hacen a esta materia. Le vamos a dejar entonces el video en el aula para que ustedes lo puedan revisar. Y es muy interesante cómo Homero se trata de incorporar a esto de la web, ¿sí? Utilizando la Internet. Vamos a hacer un poquito de historia entonces con respecto a los inicios de Internet. Se inicia en 1958 en una agencia, esta agencia es de los Estados Unidos. Recordemos que en ese marco estábamos en un marco de plena conflictividad y sobre todo se inicia como un proyecto militar. La idea era poder tener una conectividad con las principales computadoras donde se producía conocimiento, se resguardaba, digamos, información, y el concepto era que pudiesen estar conectadas y cuando de existir algún tipo de desconexión dentro de esas computadoras, la idea era que fuera reticular, por lo tanto, si se producía algún tipo de corte en cuanto a la red física, bueno, se lograba que no se perdiese información ya que se mantenía contacto con las demás computadoras. Años después, 1969, se inicia lo que es la red finalmente de conectar computadoras y se empiezan a hacer las primeras transferencias de datos. Por lo tanto, las computadoras que estaban alejadas físicamente ya se podían comunicar unas con otras. Año 1972 se transforma lo que era la vieja agencia ARPA en ARPANET, ya se vuelve pública esta red, es decir, ya no está bajo la protección de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y 2 años después, entre 1974 y 1981, se va a definir lo que se conoce como el primer protocolo de comunicación, porque para que las computadoras se puedan entender entre ellas, bueno, necesitaban un IP, es decir, poder identificar cuál era cada una de las máquinas. Y para eso se escribe un protocolo que va a permitir la identificación y la comunicación de esas máquinas. 1990 es lo que nosotros conocemos actualmente como la red de redes, lo que va a ser esta red de web, ¿sí? Ya no solamente las computadoras, sino que vamos a tener web que van a estar disponibles y que van a ser finalmente la interfaz con la cual nosotros nos vamos a poder comunicar en esta idea de autopista digital como es la Internet. Y va a aparecer el HTTP, que es el protocolo que va a permitir también poder identificar y poder comunicarse cada una de las web. Es decir, que vamos a tener por un lado un protocolo de identificación de las computadoras, pero también vamos a tener un protocolo de identificación de las páginas web. Y en 1993, bueno, finalmente se presenta el primer buscador. Imagínense que ya teníamos una cantidad enorme de web, pero ¿cómo hacíamos para poder localizar cada una de esas web y poder navegar cada una de esas web? Bueno,
se hizo a partir de 1992, de 93, perdón, la Universidad de Illinois presenta Mosaic, que es el primer buscador. Hoy en día ese buscador obviamente ya no existe, era una versión bastante vieja. Hoy se ha popularizado buscadores como Google y otros para poder hacer búsquedas, en este caso de páginas web. Pero fíjense en algo que es interesante, que tiene que ver en cómo se producían estas comunicaciones. Las comunicaciones no solamente se realizaban a través de cables físicos, cables submarinos, ¿sí? Y finalmente cables terrestres que permitían la comunicación, sino que también se utilizaba en esa época lo que eran los satélites. Lo que ven ahí ustedes es una primera foto del primer satélite, que también está relacionado con el video que veíamos en cómo se creó el GPS, la posibilidad de geolocalizarnos a partir del primer satélite, que como fue el Sputnik, lanzado por la ex Unión Soviética, que permitió las comunicaciones terrestres y también, como decíamos, derivado de ello, la posibilidad de los GPS, la georreferenciación a partir de la tecnología satelital. Si nosotros viéramos cómo se dio esta primera conectividad, fíjense ustedes ahí, lo están viendo en el mapa. Esto es la costa, la costa oeste, perdón, de los Estados Unidos, sobre California, recostado sobre el Pacífico, encontramos a California, que es el lugar donde se dio el mayor auge. Recordemos que ahí están las principales empresas tecnológicas, pero el mayor auge de la tecnología se va a dar sobre California, y lo primero que se conecta, las dos primeras computadoras que se van a conectar van a ser entre San José y Los Ángeles, ¿sí? Ahí están, San José está al norte de Los Ángeles, muy cerquita de San Francisco. Se van a hacer la conectividad de las primeras computadoras. Si nosotros podríamos ver una foto, 1971, esta es la primera, este es el primer dibujo en donde se puede ver esa reticularidad, esas computadoras que están conectadas unas con otras, pero no de manera lineal, sino que todas están conectadas. Eran 15 las computadoras que se conectaron, repito, de centros de investigación, de universidades de los Estados Unidos, y en esa época quedan conectadas y comienzan las primeras transferencias de datos, año 1971. Si pudiésemos graficar la evolución de la Internet, veríamos este gráfico, ¿sí? Un par de años antes de la foto que veíamos anteriormente, 1969, el concepto de las universidades que estaban conectadas unas con otras. Fíjense la evolución que tiene rápidamente. En 1974 ya tenemos muchos centros de investigación, muchas computadoras, y fíjense sobre todo el concepto de la gráfica de reticularidad, ¿sí? La reticularidad, que después, cuando nosotros hablemos de comunicación, diremos muchos a muchos. Ya no es una comunicación unidireccional, que una computadora se comunica con la otra, sino que todas las computadoras se están comunicando con todos. Lo mismo va a pasar finalmente en la comunicación, ¿sí? Avanzamos en la evolución de Internet. 1987 ya tenemos el concepto de ARPANET, como le decíamos, como comentábamos anteriormente. Y no solamente ARPANET, sino que aparecían otros grandes proveedores, no solamente de Estados Unidos, sino de otros países, donde ustedes pueden ver aquí que eran como los nodos centrales de esta autopista de la información. Si vemos una aproximación que se va a dar en 1999, una fotografía, fíjense cómo la parte más oscura de este mapeo, como si fuera un mapeo neuronal, lo vamos a encontrar en Estados Unidos, porque es donde está principalmente la mayor producción y la mayor infraestructura de la Internet. Pero fíjense cómo se parece bastante al cerebro humano, donde vamos a encontrar esta actividad y vamos a encontrar los nodos. Con lo cual hay una gran similitud entre el cerebro humano, en cómo se producen sus comunicaciones, y lo que va a aparecer finalmente en esta infraestructura física, repito, de computadoras, de servidores que van a contener esa información, y finalmente de cables que van a permitir la unión y la comunicación de esas computadoras. Su creador es este señor que ustedes ven ahí en esta fotografía, y él va a proponer cuáles van a ser los desafíos, ¿sí?, de la web 30 años después, porque lo que va a empezar a entender él, que, bueno, esto que se había dado, que era finalmente la Internet, recordemos que todo esto no tenía jurisdicción o no tuvo registro de propiedad.
muchos de los creadores de la tecnología, sobre todo este tipo de tecnología, lo que tendía era que se iba a lograr una mayor difusión, mayor conectividad y por lo tanto iba a haber una mejora a nivel social. Y él va a presentar algunos desafíos desde la creación de Internet que va a estar vinculado principalmente a los desafíos en nuestra época 2019, ¿sí? Y esta idea de, bueno, que la Internet y finalmente esta autopista se está utilizando para la violencia y no para los fines que se habían propuesto. Y si vemos un mapeo en cuanto a la libertad, es decir, la libertad de uso de Internet, Argentina es uno de los pocos países en donde hay plena libertad de uso. ¿Sí? Esta es una gráfica en donde monitorea, bueno, donde está parcialmente libre, digamos, la Internet, que es el color amarronado que ustedes ven, y donde no hay libertad, como por ejemplo en China, y lo van a ver en el color fucsia, en donde la Internet está mediada o está regulada, en este caso, por el Estado. Es decir, cuando decimos mediada o regulada, quiere decir que hay una intervención sobre la infraestructura, pero también sobre los contenidos que se publican, es decir, sobre las web, ¿sí? Que se publican en ese momento. Esto llevó justamente al fundador de Internet, al creador de Internet, el hacer una especie de contrato para la web para los 30 años que siguen, ¿sí? Y para que finalmente esto mejore. Y esto tiene que ver con asegurar el derecho a la conectividad, pero también mantener cierta disponibilidad constante de esta red de redes y los derechos sobre todo de privacidad por parte de los usuarios, temas que hoy en día están en debates. Por otra parte va a hablar de las compañías, pero también va a hablar de las personas. Y fíjense que ha dividido estos derechos en gobiernos, qué deberían hacer los gobiernos, qué deberían hacer las compañías, ¿sí? Y esto, la posibilidad de poder hacer asequible y accesible con un valor que no sea alto por parte de las compañías, para que la gente pueda finalmente acceder a la Internet, nuevamente a respetar la privacidad y sobre todo tener en cuenta los aspectos humanos que están en juego en esta idea de la Internet. Y en cuanto a las personas, lo que se espera de nosotros es que seamos más colaboradores, más creadores de web, ¿sí? Que haya conversación civilizada y sobre todo que siempre esté abierta, ¿sí? Que sea un recurso global pero siempre abierto hacia todos. Le vamos a hacer una recomendación de este documental que lo van a encontrar ustedes en HBO, Agentes del Caos, donde van a encontrar un buen resumen de qué es lo que está ocurriendo en esta idea de la guerra, en esta red de redes, pero sobre todo en el ciberespionaje y cómo esa misma red la utilizan las potencias actualmente, entre ellos Rusia y los Estados Unidos. Es un buen documental que esperamos que les pueda servir y les pueda orientar a ustedes. Si viéramos entonces Internet, bueno, incorporó todo lo que eran los viejos medios, correo, telégrafo, la fotografía, la televisión, el cine, la revista, todo lo encontramos hoy en día en esta red de redes. Va a traer, obviamente, cambios en una convergencia mediática, va a haber dimensiones que van a cambiar, va a haber características que van a cambiar y sobre todo va a haber cambios, sobre todo en la audiencia, en los usuarios, en el tema de los medios, los contenidos. Mayor detalle van a encontrar en las próximas lecturas sobre estos elementos y obviamente será materia de ampliación por parte de nosotros. Vamos a encontrar el concepto en esta nueva idea de la Internet, de las mediaciones y de las hipermediaciones. Vamos a pasar del concepto de mediaciones a hipermediaciones. Y los medios van a ser nuevos medios. En ese sentido, queremos que exploren uno de los medios que hoy en día está funcionando, que va a ser materia de análisis, y sobre todo, queremos que ustedes puedan ver estos conceptos que aparecen sobre todo en los textos, como es el concepto de Vorterix. Vorterix es un medio que funciona en Capital Federal, pero que ha desplegado esta idea de multimedialidad, ¿sí? Y una idea de transmisión, sobre todo a partir, digamos, de la Internet, que antiguamente era una radio y esa radio se ha convertido hoy en día en un multimedio, pero un multimedio digital. En este concepto de la hipermedialidad, bueno, lo vamos a encontrar en el concepto de Vortex. Les vamos a dejar dos lecturas para la próxima clase. Una está vinculada a Scolari, donde vamos a empezar a ver el concepto de hipermediaciones y vamos a ver qué es lo que ocurre con estos nuevos medios digitales. Y el segundo texto es de Jesús Martín Barbero. Él va a publicar De los medios a las mediaciones y va a ser la base, el texto de Jesús Barbero va a ser la base conceptual que va a tomar Scolari para hablar de si hay nuevos medios, bueno, habla entonces hipermediaciones. Nos volvemos a encontrar en la próxima clase de tecnologías de la información para abordar los conceptos tanto de la computadora, ¿sí?
Vamos a abordar el concepto de lo digital y de lo analógico y sobre todo lo binario y cómo se comunican hoy en día las computadoras. Hasta la próxima clase.